¿sí? Y vamos a hacer la autosuma. Y hay diferente, 173.5, lo voy a redondear así, y sería del centro hacia C, 173.5. Y aquí es de C hacia el centro. Ahí estamos. Luego sería de mi centro de distribución hacia D. 150 menos 294. Y el más grande sería 400 menos 333. 123.5. 123.5, redondeando. 123.5. Y finalmente, mi distancia del centro de distribución al último cliente $386.3. 386.3. Y entonces así es como presento mi diagrama de lectura. Esta es la manera en que se va a presentar los recorridos. Y por ejemplo, aquí sería de AB, entre AB no hay nada, entonces todo lo demás lo dejamos en ceros, porque no hay recorrido entre cada una de las estaciones, digo, de las estaciones de las plantas a donde voy a llevar el combustible, ¿no? O si quieren pensar como gasolineras o quisieran verlo, ¿no? Esto todo ya es cero, porque no hay viajes entre ellos. Ahí estamos. Ya quedó toda esta parte, ya está terminado mi diagrama de Asia. Y entonces ya tengo las distancias con las cuales, ¿sí?, voy de los centros hacia cada uno de ellos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Estas son las distancias recorridas. Sí, creo que sí, todo está claro. Sí. Ahí estamos. Sí. Entonces, ya tengo esta parte, ¿no? Ya tengo mis distancias, etcétera, etcétera. Bueno. Voy a recordar una parte rápida. Había yo la clase anterior que cuando hablamos de distancias, yo me voy a basar en lo que es la velocidad, la fórmula o la ecuación de la velocidad constante, que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y aquí lo que me interesa es el tiempo que voy a hacer en mis recorridos, mi tiempo de recorrido, mi tiempo de ciclo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Despejando simplemente es la distancia entre la velocidad, ¿sí? Así es como quedaría mi tiempo de ciclo. ¿Cuánto voy a tardar? Y le vamos a sumar algunos factores importantes que hay que tener en cuenta. Vamos a ver qué tenemos de datos importantes para hacer este cálculo. Tenemos las velocidades con carga y el tiempo que tardo en hacer la carga. Yo tardo 1 hora en llenar mi pipa, y porque estamos hablando de combustible, y la velocidad es 60 kilómetros por hora de esa pipa en promedio, ¿sí? La velocidad vaciada de la pipa va a ser 8.5 kilómetros por hora, pero tardo más tiempo en descargar porque el equipo es diferente en un lado y en el otro. Y además vamos a adicionar 15% adicional por tráfico y descanso del operador. Entonces vamos a tener estos datos en cuenta y
vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer la primera, despacio, ¿sí? Yo voy a tener los siguientes componentes. Mi tiempo de ciclo, que sería del centro de distribución a, ¿sí? Esta cosa muy chiquita porque está muy grande. Ahí está. Mi tiempo de ciclo del centro de distribución A va a estar compuesto de las siguientes partes. Voy a tener un tiempo de carga, un tiempo de desplazamiento con carga, carga. Luego, cuando yo llego, ¿sí? Voy a tener un tiempo de descarga. Y una vez que descargo, un tiempo de desplazamiento sin carga. Ya sé hay que sumarle, ¿sí? El factor de tráfico y los descansos. ¿Sí? Hay que sumarle todo esto a, por ejemplo, del centro A. Entonces decimos que el tiempo de carga, según dice el problema, tardo yo 1 hora. ¿Sí? El tiempo de desplazamiento, quedamos que el tiempo es la distancia entre la velocidad. Entonces, aquí yo tengo que mi distancia del centro a A son 288.6. Y lo voy a dividir entre la velocidad que trae el vehículo cuando tiene carga, que son 60 kilómetros por hora. 4.81, esto obviamente todo está en horas. ¿Sí? Tiempo de descarga me dice que es 1.5 horas. ¿Sí? Ahorita vamos, esto lo voy a poner final. Y mi tiempo de desplazamiento con carga es el mismo, va a recorrer 288. Y lo vamos a dividir entre la velocidad que trae vacío. 3.061, vamos a 61, ahí estamos. Entonces, esto es lo que tardaría idealmente el ciclo para que yo haga una entrega, ¿sí?, de mi centro de distribución hacia A. Si yo le pongo aquí 15% adicional por tráfico, para calcular ese 15% adicional simplemente sería este por 1.15, que es el adicional. Y entonces esto se me convierte en 12 horas y media. Este es el tiempo. Eso es lo que yo tardaría en llevar un viaje del centro hacia A. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, no hay. Y repito, esto nos va a servir para poder calcular nuestros tiempos de distribución, ¿sí? Y ahora nada más quiero hacer notar lo siguiente. En este caso, las distancias de ida y regreso son los mismos, pero no siempre es el caso. Hay muchos casos en los cuales las distancias tanto de ida como de regreso son un poco diferentes. ¿Por qué? Por la forma de la carretera, por los sentidos a donde vamos a ir a dejar el producto. Luego hay veces que hay avenidas que son en un solo sentido y para poder regresar y volver a entroncar hay que dar una vueltezota, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estamos suponiendo que son iguales. No siempre sucede, ¿sí? Bueno, vamos con la segunda. En este es el tiempo del centro, pero en lugar de ir hacia A, voy a ir hacia B. Mi tiempo de carga pues, es el mismo, ¿sí?, que es 1 hora. En todos los casos, tiempo de carga y descarga es el mismo. Y lo que va a estar cambiando son los tiempos de desplazamiento. Bueno, en este caso va a ser el mismo, porque son también 288
entre 60 y 288.6 entre 80. Voy a copiar esto, me va a dar exactamente lo mismo. 12.56 horas por viaje. Voy al tiempo, a la distancia C, o al centro C. Tenemos que es 1. La siguiente, ¿cuál es? Tengo que ver la distancia. Sería 173 entre 60. ¿Sí? Tiempo de descarga es 1.5 horas. Y vamos con la siguiente. 173.5 entre 80. Aquí reduce mi tiempo, son 7 horas y media. ¿Sí? 7 horas y media. Y aquí dice que son 8.69 horas. ¿Sí? Sería mi viaje de mi nuevo centro de distribución hacia C. Y hay que hacer lo mismo con el siguiente y luego sacar un promedio. 1. Aquí tengo que son 123.5 entre 60. 1.5. 123.5 entre 80. Ahí estamos. 7.02. ¿Sí? Y finalmente, hacia E. Hacia E. ¿Sí? 1. 5, esto no cambia. Y tenemos que es 386.3 entre 60 y 386.3 entre 80. $15, ¿sí? Sería aquello. Y vamos a ver algunas cosas a simple vista. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Vean esto, como este está muy en la esquinita, por eso voy a tardar más en poder entregarlo. Bueno, ¿y esto qué me va a servir también? Ya tengo los tiempos de recorrido. Mi tiempo de recorrido promedio, que es el promedio obviamente de cada uno de estos, sería de 11 horas. Este es el tiempo promedio de viaje. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Dudas? No, creo que no, profe. Buenos días, profesor. Todo bien, buenos días a todos. ¿Cómo sacó el total? ¿Cómo saqué el total del promedio? Sí, es ese. Desde el 12 hasta abajo. Este está abajo. Lo que hice, saqué el promedio de todos estos. Lo agarré, le puse aquí
No, pero ¿cómo sacó el 12, así el 6, el 7 y de uno por uno? ¿Cómo lo sacó? Esta parte aquí. Ajá, sí, sí, sí. Lo que hice es multipliqué esta suma, que es el tiempo normal, y a esto le sumé el 15%, porque en el problema me están diciendo que hay que superar un 15% de tiempo adicional por tráfico y descanso del operador. Entonces, para que yo tenga ese descanso del operador y el tráfico, lo que hice es multiplique este valor de 10.92 por 1.15, que es el 15% adicional. Me va a salir este 12.56. Pero es suma, ¿no, profe? No es multiplicación, es suma. Es que mira, para hacerlo en dos vueltas sería el 15%, serían 0.15 por el valor de aquí. Este es el 15% adicional. Y luego lo sumo, este más este. Ahí está, 12.56. ¿Sí? Este sería el tiempo adicional. Ah, ok, sí, ya, ya, ya. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces sería sacar el 15% de cada uno de ellos y luego lo sumaría. Es esto. Y es exactamente lo mismo de hacer esto que multiplicarlo por 1.15. Si fuera el 20% sería por 1.20, etcétera, etcétera. Pero sí, saco el 20% y luego lo sumo. Se lo estoy sumando. ¿Estamos de acuerdo? Y Ajá, ya entonces nada más al final dijo que se promedia. promedia, y ese sería el tiempo promedio de mi viaje. Lo promedio, y es el tiempo promedio de viaje, que son 11 horas y media. 11 horas con punto 33, que son 11 horas 20 minutos. Y eso no estoy suponiendo lo siguiente. Y ahorita es la siguiente parte. Repito, esto me va a servir para poder calcular cuánto es un viaje, más o menos. ¿Sí? Obviamente, puede ser que un día, pues, no se amanece con neblina y entonces yo ya tengo parado, o hay una obra y entonces voy a tener más tráfico y menos tráfico. Pero sería mi tiempo promedio de viaje. Y vamos a lo siguiente, ¿ok? Ya teniendo esto de entrada para poder calcular los viajes, yo ya puedo ver qué hago con mi flotilla de vehículos, ¿sí? Y ojo, si yo en lugar de estar hablando, aquí estoy hablando de litros y camiones y todo eso, pero repito, si esto fueran costales de papas en una fábrica de, ¿sí? Que va a llevar papas, bueno, es lo mismo, ¿no? Aquí serían miles de costales en lugar de, ¿sí? Y sería exactamente lo mismo, no importa. Aquí el volumen simplemente es para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Bueno, ya tengo esto de tiempo promedio por viaje, ¿sí? Ahora vamos a lo siguiente. Voy a agarrar y voy a tomar esta parte de aquí, la voy a volver a copiar. La voy a pasar a esta hoja de acá y vamos a ver lo siguiente. Estos son los litros, ¿sí? En miles, ¿sí? Y esto es lo que me interesa. Esto lo voy a quitar. Y la otra parte que me interesa, ¿sí? Son estos. Los tiempos, ¿sí? Los voy a poner aquí, abajo. Los tiempos que yo requiero para llegar a cada uno de ellos. Ahí estamos. Ahí está. Ok. Y vamos a ver lo siguiente. Eso es una parte importante de cuando estamos hablando de logística, ¿no? Uno puede agarrar y decir la importancia del cliente, etcétera, etcétera, pero esto es lo práctico, ¿no? Cómo calculo viajes, qué necesito, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver una pipa, hay diferentes tamaños de pipa, pero por ejemplo, una pipa común y corriente, más o menos estamos hablando que son de, es más, una más grandecita, uno de 20,000
litros. Una pipa es de 20,000 litros, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Simplemente si es de 20,000, lo voy a redondear a 20, sería este entre 20 y me sale que si yo tengo, este lo voy a quitar aquí, ¿sí? Ahí estamos. Mi pipa es de 20,000 litros, ¿sí? Yo tendría que hacer ¿cuántos viajes a la semana? 7.5. Nada más para esta, ¿estamos de acuerdo? Para el siguiente, 250 entre 20, 12.5 viajes, ¿sí? 450 entre 20, esa es la capacidad de mi pipa, ¿no? Ya nada más lo jalo esto, ahí está. Estos son los viajes que tengo que hacer por semana, ¿no? Viajes por semana. O sea, en total, yo tendría que hacer 82.5 viajes. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Hay medios viajes? No. No son Sería completos. que tendrías que Ah, ir, pero no regresa. Más bien lo que sucede es que la pipa va como a la mitad. Por ejemplo, estos 0.5 quiere decir que la pipa, ¿sí?, que es de 20,000 litros, el último viaje lo va a hacer con 10,000 litros. ¿Sí? Entonces, ahí hay algunas opciones más adelante vamos a implementar. Por ejemplo, si yo hago 8 viajes, sí que sería tal cual, y llevo la pipa llena, yo digo llevaría 160, ¿sí? Aquí llevaría 260, etcétera, etcétera. Y entonces esto va a ser producto que yo voy a tener, y entonces, por ejemplo, la primera semana hago 8 viajes, llevo 160, y a la siguiente semana hago 7 viajes porque ya dejé carga, digamos, producto entregado, ¿no? Hay productos que no se puede hacer como los perecederos, pero en este caso digamos que sí. Bueno, vamos a dejarlo ahorita así, que son los viajes que yo tengo que hacer, simplemente. Yo los voy a redondear, ¿sí? Yo los voy a redondear porque recordemos que vamos y regresamos. Entonces, esto lo voy a subir a 8. Estos son 13, 13, 18, 23 viajes, ¿sí? Y vamos a ver para el primero, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Yo tardo 12 horas, ¿sí? En el C son 23, profe, también. ¿En cuál? En el C, Sí, ok, 23, sí, tiene razón. Muy bien. Y vamos a ver aquí rápido. Número, unidades. Así que voy a requerir. Mi número de unidades, yo las tengo que asignar, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Yo tengo que hacer AA. Esto es que usemos la cabeza. Yo voy del centro hacia A. Necesito 8 unidades y tardo 12 horas y media en hacer el viaje. ¿Cuántas unidades tengo que asignar? Acuérdense que el día, ¿cuánto tiene? 24 horas, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo tener, pensemos en esto, como es por semana, yo tengo que hacer ¿cuántos viajes? 8 viajes, ¿sí? Tendría que estar haciendo un poquito más de un viaje diario, porque yo tengo tiempo de carga y descarga, que son 12 horas y media, lo que tardo en llegar y todo eso. Llega la unidad y la puedo cargar luego.
2. Supongan que mi unidad sale a las 8 de la mañana. Si sale a las 8 de la mañana, estaría de regreso aproximadamente a las 9 de la noche. ¿Sí? Sale de las 8 de la mañana y regresa después de 2 horas. ¿Regresa a qué horas? A las 21 horas, ¿no? ¿Me da tiempo de mandarlo nuevamente? A las 21 horas, porque son 12.5 horas. Entonces, simplemente puedo hacer un viaje diario si tuviera un camión. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo asunto. Si yo agarro y digo que todos son de las 8 a las 21. Para que lleguen a las 7 a cargar y a las 8 ya estén listos. Sí. Aquí regresa a las 8 y regresa a las 5 de la tarde. Aproximadamente. Este regresa a las 4. Son 7 horas. A las 3 realmente. A las 15 horas. Y el último regresa a las 8, 15, a las 11 de la noche. A las 12 de la noche más bien. Son casi, ahí estamos. Y tengo que hacer 23 viajes a la semana. ¿Sí? ¿Ya vieron? La pregunta buena es, ¿cuántas unidades requeriré para poder surtir todo esto? Y recuerden, por ejemplo, en este caso, tendría que tener, por ejemplo, un tercer turno. Casi en todos ellos tendría que tener el tercer turno de mantenimiento para que cuando llegue la unidad la revisen. Si es necesario, me hagan alguna reparación durante toda la noche para que pueda estar lista al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces, también eso tiene que ver. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que hacer 8 viajes por semana. ¿Sí? Quiere decir que necesito más de una unidad. 2. Hay que recordar que en muchos lugares no te van a estar recibiendo diarios, sino te reciben a determinadas horas y determinados días. ¿Sí? Puede ser que te dicen, yo nomás te recibo de 8 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana. Entonces tienes que programar el viaje el día anterior para que salga a lo mejor en la tarde-noche y llegue en la madrugada para que le reciban. Entonces, aquí tenemos más o menos la idea de cuánto unidades voy a requerir, ¿sí? Requiero 85 viajes, ¿sí? Por semana. Y así muy rápidamente. Les había dicho que este es mi tiempo promedio, ¿sí? 85 viajes, ¿sí? Pregunta. Vamos a verlo uno por uno. Aquí se requieren ¿cuántas unidades? Trabajando de lunes a viernes, porque no vas a trabajar. Supongan que no te reciben sábado y domingo. De lunes a sábado, ponle tú. Aquí vas a requerir ¿cuántas unidades? Supongamos que tienes una. Aquí vamos a requerir, ¿sí? Porque estás haciendo un viaje diario y no, es cierto, no requieres una, requieres 8 entre 5. 1.6 unidades. Aquí requieres 13 entre 5. 2.6 unidades. 23 viajes entre 5. 4.6 viajes, ¿sí? 4.6 unidades. 18 entre 5. Que son los días de la semana. 3.6 viajes. 23 entre 5.
Ahí estamos. Y tenemos estas restricciones. ¿Preguntas? ¿Quedó esto más o menos claro? ¿O los dejo digerirla un instante? Sí quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, esto me va a servir para yo poder hacer la programación de mis viajes en la empresa y ver cuántas unidades voy a tener. Requiero 17 pipas mínimamente, suponiendo que ninguna se descompone. ¿Sí? Vamos también a ver esto. Si yo requiero 17 pipas, ¿sí?, en promedio, suponiendo que ninguna se descomponga, sabemos que eso es imposible. Toda máquina se descompone. Entonces yo tengo que tener una reserva de pipas, o de camiones, como quieran, o de unidades, como quieran llamarle. Entonces, vean esto. Otra vez. Si yo requiero 17, supongan que yo requiero un 20% adicional. Por punto 2. Entonces, realmente, el 20% adicional me está diciendo que es en 3.4. Vamos a redondear. Entonces, yo realmente lo que voy a requerir como flotilla son 20 pipas. Yo requiero 20 pipas para este problema. O 20 camiones, o 20 lo que ustedes gustan. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Por ejemplo, si ya voy variando, hay pipas de 10,000 litros, de 20,000, creo que de 40,000, ¿sí? Entonces, eso ya también es cuestión de cuánto vamos a invertir, ¿sí? Y con esto queda terminado este problema. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Supongo que no hay preguntas porque todo el mundo se quedó calladito o está tan confuso que me están dando el avión. No, no vamos al avión. Ah, bueno. Parece que está claro. Parece que está claro, solo hay que, como dice usted, digerirlo un poquito. Ok, muy bien. Profe, Dígame. yo tengo una duda. Ya no vi cómo sacó eso de las horas, que dice sale a las 8 y regresa a las 21 horas. Ok, Eso, bueno, tuve que ir a un asunto, regresé y ya no no te vi. preocupes, vamos de regreso. Muy bien. Aquí me está diciendo que mi viaje del centro hacia A. ¿Y de dónde salió estas horas? Esto salió acá, ¿no? Que fue, tengo 1 hora de tiempo de carga, el tiempo que tarda en desplazarse con carga, que es la distancia, que son 288, entre 60 kilómetros por hora, que es lo que va a manejar, tarda 1 hora y media en descargar el material, y cuánto tarda en regresar, son 288.6, pero como va sin carga va más rápido, va a 80 kilómetros por hora, y entonces cuando yo tengo todos estos tiempos, suma 10.92. Y tengo un tiempo adicional que está dado por el tiempo, ¿sí? Porque en el programa está diciendo que le agreguemos 15% por tráfico y descanso del operador. Entonces,
Aquí le sumo el 15% de esto, 10.2 por punto 15, y me da el tiempo total, 12.56 horas, o 12.55 y cacho. Sí, aquí está. Y entonces, lo que les decía es que supongan que llegan a las 7 de la mañana, tardan 1 hora en cargar la pipa, sin llenar la pipa. Entonces, se tardan 12 horas y media, sale a las 8 de la mañana y regresa a las 20:30, con no sé cuántos segundos, lo redondea a 21 horas. Igual, 8 de la mañana, ¿sí? Y estas 12 horas y media, pues prácticamente está de regreso a las 9 de la noche, 8 horas y media, ¿sí? Sale a las 8 y regresa casi a las 5 de la tarde, 7 horas, 8 más 7, 15 horas, y este sale a las 8 de la mañana y regresa casi a las 12 de la noche. Entonces, si ustedes se fijan, para fines prácticos solo puedo hacer una pipa, solo puede hacer un viaje diario. ¿Por qué? Porque aunque esta regrese a las 5 de la tarde, si se va a las 5 de la tarde, en lo que vuelve a cargar darían las 6 de la tarde. 6 de la tarde más, sí, que son las 18 horas. A las más 7 horas llegaría a la 1 de la mañana a la planta, ¿sí? ¿Quién te va a recibir a la 1 de la mañana? El producto. Nadie, ¿verdad? Y aquí estamos suponiendo que te lo regresen, te lo aceptan a las 8 de la noche, porque tarda 4 más 1, 5 horas. 5 horas, 6 horas, ¿sí? Te llega como a media tarde y en lo que regresa, ¿sí? Regresan a tarde. Y lo que les decía es que puede ser que a lo mejor, si tu hora que tienes que entregar el material entre las, ¿qué les gusta? Con muchos lugares, ¿no? Entre las 8 y las 12 es cuando te recibe el material, entonces tendrías que salir en la noche anterior para llegar de madrugada o temprano para tener eso. Entonces de aquí sale las horas de trabajo, bueno, las horas a las que va y regresa. Siempre y cuando fuera a las 8. Llegaras a las 7 a cargar, más 1 hora son las 8 y lo que sale, ¿sí? O a las 8 de la mañana, llegan a las 7 para tener todo listo, empiezan a cargar, sales a las 9, viajas y regresas, ¿sí? Entonces, de aquí va a depender a qué hora te reciben, ¿no? Aquí estoy suponiendo que te reciben a cualquier hora, que repito, llegas a las 7, en lo que te preparas, saludas, bla, 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 empiezas a cargar a las 8 y regresas a las 9 de la noche. Esto sería, a grosso modo, cómo puedo yo programar viajes. Esto me va a servir tanto cuando hablamos de logística externa, que es esto que son camiones, ¿sí? O trailers o lo que ustedes gusten, como también esta misma metodología me sirve para logística interna. Nada más que la diferencia entre la logística externa y la interna van a ser algunos puntos importantes. Cuando hablamos de logística interna, piensen que lo que están manejando son montacargas, en lugar de trailers. Lo que llevan son materiales y van a llevar material a los diferentes departamentos. ¿En qué va a cambiar? Si hablamos de logística interna, no estamos hablando de kilómetros, a lo mejor estamos hablando de metros. No tenemos, imagínense, plantas de kilómetros serían enormes, sino estamos hablando de metros. Y en lugar de hablar de horas de viaje, hablamos de minutos. Pero es la misma metodología. Imaginen que en lugar de estar hablando, ¿sí?, de que estas distancias recorridas sean kilómetros, son metros. Y estos son las montacargas, ¿sí? Lo que tarda el montacargas en llevar el material de un lado a otro para surtir un departamento o un área de producción o lo que ustedes gusten. Exactamente lo mismo, ¿sí? No cambia. Aquí la diferencia es que en lugar de tener un área tan grande, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hablar de algo más pequeño. Bueno. Voy a hablar de otra cosa que se llama la clasificación de factores, que sería el último, ¿sí? En este caso, voy a armarlo todo otra vez, ¿sí? Para que quede claro. Y vamos a ver lo siguiente. Dice, la empresa ABC desea abrir una nueva planta.
por lo que el Consejo Directivo ha propuesto 3 posibles sitios. Se han determinado los siguientes factores de evaluación y estos son los valores asignados. Bueno, voy a borrar esto para que, esta parte de aquí, para que quede qué es lo que estoy haciendo. Dice así, yo tengo una, voy a abrir una nueva planta y entonces estos son los criterios de aquí que yo voy a tomar en cuenta, los factores que me interesan de acuerdo al producto, ¿sí? Voy a tener primero que nada, esto lo voy a poner ahorita en blanco para que no se me hagan bolas. Ahí estamos, ¿sí? Y me dice que los puntos importantes que yo debo tener o debo tomar en cuenta para abrir la planta son los siguientes. Acceso a materia prima, la energía eléctrica, el clima laboral, las carreteras, el abastecimiento de agua. Cuando hablamos de medio ambiente hablamos de cuestiones ecológicas, qué tan estrictas son las leyes o qué tanto afecta, etcétera, etcétera. Si hay competencia, la mano de obra si está calificada o no está calificada, si hay políticas fiscales y los salarios y sueldos, ¿no? Entonces, se sienta la gente directiva, ¿sí? O la gente que toma las decisiones y le va a dar una ponderación a estos factores, ¿sí? Y me dice que el acceso a materias primas le debo dar un peso del 20% y, por ejemplo, aquí el clima laboral y las carreteras no son tan importantes, solo un 5%, y igual que las restricciones de medio ambiente, de mano de obra y los salarios y sueldos no son problema. Y le voy asignando una ponderación o un peso, 20%, 15% al abastecimiento del agua, porque en este caso mi proceso requiere agua. La competencia, no quiero tener competencia, y sí me importan las políticas fiscales, ¿no? Y a los demás les doy menos peso. Yo puedo agarrar y reacomodar esto de mayor a menor, ¿sí? No hay ningún problema. Para que quede claro, ¿sí? Sí, ahí estamos. Ya están todos juntos, ¿sí? A mejor lo voy a dejar como está, ¿sí? Muy bien, ahí está. Aunque sea en desorden. Y luego lo que hago es mando a gente a evaluar en una escala del 1 al 10 cómo está el lugar. Van a la localización A y mi gente va, califica y saca estos valores. En acceso a materia prima le puso 7.5, etcétera. Las carreteras son muy buenas, la mano de obra, etcétera, etcétera. Va al sitio B, ¿sí? Y toma estas calificaciones y va al sitio C y saca estas calificaciones. Entonces, como son factores ponderados, yo lo que tengo que hacer es multiplicar mi calificación por el porcentaje que tiene. Y entonces estos factores ponderados me van a dar una calificación para cada uno de ellos. Repito, saco la ponderación por la calificación que tengo y me va a dar un valor. Lo sumo y al final tengo una calificación que me dice que es del 6.5. Voy a la siguiente. Mi ponderación por la calificación y lo sumo. Y finalmente, mi ponderación por la calificación que fueron las personas a evaluar el sitio y veo. Ok. Estas son las calificaciones que obtengo. Obviamente, ninguna de las tres tiene una calificación muy alta, pero de los 3 posibles lugares, la que obtuvo la calificación más alta es esta. Por lo tanto, de acuerdo a los factores, este sería el sitio al cual yo estaría optando por ir. ¿Y de dónde salen estos 3 sitios?
Estos 3 sitios salen, ¿sí?, de mi método del centroide. ¿Y a qué me voy? Sí, al método del centroide. ¿O qué tiene que ver? Regresemos un poquito aquí. Y digamos que este es mi centro de localización. Es mi área donde lo voy a poner. Pero no tengo que ponerle exactamente ahí. A lo mejor es una zona que me interesa. Y en esa zona hay 3 bodegas, por ejemplo. O 5 bodegas, o 5 naves industriales. Y entonces tengo que evaluar, ya que tengo la localización, cuáles son las condiciones que tengo en cada uno de estos sitios. Y para eso hago mi ponderación de mi clasificación o mi ponderación de factores para ver de esos 3 sitios que de acuerdo a geográficamente dónde debe ser. Entonces, así evalúo ya los sitios que me salieron en función de mi método del centroide. ¿Preguntas? No. ¿No? Entonces, repito, primero entro con mi método del centroide y después del método del centroide, una vez que localizo la zona donde va a estar, a lo mejor exactamente el punto donde yo quiero ya está ocupado, entonces tengo que evaluar sitios cercanos y la evaluación de esos sitios cercanos lo voy a hacer a través de esta ponderación de factores, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer otro, ¿sí? Tengo aquí un centro de distribución, ¿sí? Voy a instalar un centro de distribución, ¿sí? Y lo voy a hacer de cero. Voy a poner estos, voy a borrarlo todo, esto, nuevamente. Y vamos a ver lo siguiente. Un centro de distribución, aquí, una nueva fábrica que utilizará, y ahora tengo 2 lugares. Y tengo esta parte. ¿Sí? Otra vez. Repito. Lo que hago es, primero voy a definir, o se va a definir quien tenga el poder para hacerlo, cuáles son los puntos importantes que voy a hacer. En este caso, en servicios, personal capacitado, seguridad, restricciones ambientales, cercanía al cliente, políticas fiscales, salarios y sueldos, condiciones climáticas, proveedores y mi competencia. Y tengo que dar una ponderación, que es lo más importante de cada una de ellas. En este caso, ¿sí?, se les da esta ponderación a cada una de ellas, donde la más importante es tener personal capacitado, porque estamos hablando de una compañía farmacéutica, y la otra es la cercanía a mi cliente o a mis clientes, ¿no? Y entonces, nuevamente, yo hago mi evaluación a través del método del centroide, y una vez que tengo lo que es el método del centroide, entonces yo voy a obtener calificaciones de mis 2 sitios. De mis 2 sitios. Van a ir personal experto a evaluar los servicios, el personal capacitado. Para esto, obviamente, van a llevar una lista de cotejos y lo único que van a hacer, por ejemplo, en servicios, el teléfono, la energía eléctrica, agua, etcétera, etcétera, personal capacitado, todo eso lleva una lista y van a calificar esto. Y entonces yo procedo simplemente a evaluar lo siguiente, que sería la ponderación por la calificación dada, y hago mi sumatoria.
Y aquí tengo un valor, 7.6. Aquí tengo mi ponderación por la calificación de cada una de estas. Y me sale 6.7. ¿Sí? Entonces yo debo elegir la opción A o el sitio A sobre la B porque la calificación es la más alta. Y entonces así yo obtengo mi ponderación de factores. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ninguna. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, sí, ni preguntas, primero que nada, bueno, antes de terminar ya la clase, estuvo muy bien su examen, les repito, la mayoría salió muy bien. El lunes, a partir del lunes les voy a mandar un mensaje con sus calificaciones, cómo van. Por ahí tengo alguien que me debe muchas tareas, entonces para que se ponga, por favor, al tiro. De la tarea que hicimos, que les dejé en la semana del método centroide, ¿hay alguna duda? ¿Tuvieron algún problema para hacerlo? ¿O todo el mundo le salió bien? No hay dudas de la tarea, de lo que hicimos, ¿sí? ¿Ya todo el mundo la entregó? No, yo no, me falta eso. Bueno, pues se las encargo, por favor. Si yo hubieran sido todos, pues ahorita la ponía y la resolvía, pero pues me faltan algunos, ¿no? Entonces, por favor, tienen, acuérdense, hasta mañana para hacer la tarea. Esta semana, ¿sí? Voy a dejar la tarea el lunes, pero denme un segundo para acordarme qué es lo que vamos a hacer esta semana. Ok. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les voy a dejar ya un problema, un cuestionario un poquito más completo, ya lo que es de esta parte. Si no tienen dudas, si quedó todo muy claro,